Sentencia un juicio histórico. Señor García Ortiz, ¿tiene que añadir algo más a lo que se ha dicho por su defensa? Pues el juicio ha terminado, visto para la sentencia. El fiscal general del Estado, por primera vez sentado en un banquillo, no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra. La defensa de Álvaro García Ortiz insiste en que no hay pruebas contra él. El abogado del novio de Ayuso acusa al fiscal de filtrar el correo en el que el novio de la presidenta reconocía sus delitos fiscales. 6 jornadas y 40 testigos después, el primer juicio contra un fiscal general del Estado termina con las mismas conclusiones con las que empezó. El acusado filtró el email a la cadena SER. El señor fiscal general del Estado es inocente. Insiste el abogado del fiscal. A García Ortiz no hay nada que le inculpe. No hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla. Tampoco el borrado del teléfono de su correo electrónico. Que ese correo de Gmail no fue borrado antes del comienzo de la instrucción. Defienden que solo hay una filtración acreditada, la de González Amador al jefe de gabinete de su pareja, Díaz Ayuso. Un hombre y trabaja en la tercera planta. ¿Saben dónde está la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid? En una tercera planta de General Castaños. Coincide la Fiscalía. En ese momento ya no hay revelaciones de secretos. El abogado de González Amador ha cargado contra la credibilidad de los periodistas. Si no es su fuente, no ha tenido comunicación, déjemelo ver. Lo que hace que tengamos que prestar cautelas en la valoración de lo que dice. E insiste en sus sospechas. Lo filtró porque hay una intención del gobierno de atacar a Isabel Díaz Ayuso. Es pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda. Y cree que el fiscal general del Estado es culpable. Ha procedido a borrar todos los registros de los datos y hechos delictivos. García Ortiz tenía derecho a una última palabra. ¿Tiene que añadir algo más? Pero ha guardado silencio. Pues el juicio ha terminado, visto para la sentencia. Joaquín Box, señor magistrado, hemos escuchado unos testimonios, en este caso solo los de la parte acusatoria, la acusación particular. De lo que hemos escuchado se habla de que no hay pruebas concretas, pero podría haber indicios para la culpabilidad o para la inocencia. De lo que hemos escuchado a lo largo de todo el juicio, ¿usted qué considera? ¿Cómo analiza cómo ha transcurrido el juicio en cuanto a los indicios de un lado o de otro? Hay que precisar, porque hay en el debate público como bastante confusión, ¿no? ¿Cuál es la prueba de cargo que se necesita para desvirtuar la presunción de inocencia? Y esta puede ser prueba directa o indirecta, también llamada indiciaria. La prueba directa, como sabemos, es cuando hay una percepción inmediata de los hechos. Y puede ser, por ejemplo, una grabación en un asesinato o cualquier otro delito, unos testigos que lo han visto, pero la prueba también puede ser indirecta o indiciaria. Nadie lo ha visto, pero determinados elementos probatorios te llevan necesaria y obligatoriamente a una conclusión. Por decir un ejemplo muy claro de una condena basada exclusivamente en prueba indiciaria, por ejemplo, el asesinato de Bretón, de sus 2 hijos. Nadie vio, obviamente, el asesinato, pero teníamos unos restos óseos que fueron identificados como de menores de 2 a 6 años. Bretón se consideró probado que había comprado multitud de leña, de combustible, de medicamentos supuestamente para narcotizar, para dormir a los menores, y está geolocalizado telefónicamente en el lugar en el que se produjo el asesinato y a la hora de la desaparición de los menores. Nadie vio lo que pasó, pero desde una perspectiva lógica y racional es la única conclusión posible que explique la muerte de los menores. Esto es lo que pasa con la prueba indiciaria. Y la jurisprudencia lo que dice es que no puede haber dudas, que deben ser indicios muy concluyentes y no basta, obviamente, con sospechas o probabilidades. No bastó en el caso de Bretón ni puede bastar en ningún caso. Tiene que haber una convicción basada en las pruebas. En el caso del fiscal general, los indicios que se han aportado presentan dificultades porque no acaban de llegar a una conexión lógica y segura. Por ejemplo, el indicio que más se ha remarcado, que el fiscal general tenía en su poder esos correos. Eso es un indicio más bien débil, porque no podemos llegar a la conclusión de que por tener la posesión de los correos necesariamente fue el que los filtró, porque sabemos que a esos correos podían acceder decenas de personas. Y este es uno de los argumentos más objetables del informe de la UCO, que han reconocido que no partían de la premisa de que esos correos los podía acceder a ellos mucha gente, sino de que únicamente los tenía el fiscal general. Obviamente, si solo los hubiera tenido el fiscal general, necesariamente habría sido filtrador. Esa es la conexión lógica, pero si hay muchas más personas, no. Y eso es lo que pasa
con otros indicios que están sobre la causa, entre ellos el borrado del teléfono, del que supongo que hablaremos, y generan dudas razonables al no poder llegarse a una convicción plena. El Tribunal Supremo tendrá que decidir si opta por esa indubio pro reo, ante la duda toca la absolución, o si cree que puede llegar a una convicción a partir de esos indicios. Muy brevemente, 3 cuestiones que le quería plantear, señor Bosch. Lo ha citado usted, el borrado de los móviles. ¿Eso puede ser un indicio de algo? El principio general del derecho no es que alguien tendrá que demostrar que yo soy culpable, no yo inocente. Se lo digo porque en el caso que se siguió contra el Partido Popular, la justicia consideró que no era prueba que el PP hubiera destruido sus discos duros donde se anotaba la contabilidad, en la medida de que era de su propiedad y podría hacerlo. Por eso le pregunto, ¿para la opinión del tribunal el borrado de estos móviles puede ser indicio, probatorio o no, de algo? Esa es una cuestión también problemática y usted ya ha apuntado porque en un Estado de Derecho no se puede imponer a un acusado la carga de aportar pruebas para que lo condenen. Es la acusación, efectivamente, la que tiene que aportar las pruebas. Pero además, el indicio también tiene dificultades, yo creo que casi insalvables, de conexión lógica. Porque el borrado del teléfono, si fuera un particular que no hay ninguna otra explicación sobre el borrado, podría tener esa conexión de que la única explicación es que destruya pruebas. Pero estamos hablando del fiscal general del Estado, que puede haber borrado por muchas otras razones, por protocolos de seguridad, porque había material sensible que no quería que fuera expuesto, porque contenía elementos personales de tipo profesional, político, que no quería ver filtrados en los medios, como han aparecido, por cierto, muchos datos íntimos del propio fiscal general en esta causa. Y por eso es difícil esa conexión lógica que lleva a la convicción que necesariamente el borrado implica que borró las pruebas. Y en esas dudas va a tener que moverse y valorar el Tribunal Supremo. Importancia de las declaraciones de los periodistas. Quizás ha sido la prueba indiciaria, si es una prueba indiciaria, lo dirá el tribunal, el alto tribunal, de que no fue el que filtró, en la medida que todos los periodistas dijeron, alguno en el caso creo que de José Precedo, que ya una semana antes de que lo tuviera el fiscal, él tenía esa documentación. Incluso alguno apuntó a una fuente situada en otro escenario, que sería la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. ¿Qué importancia tienen las declaraciones de los periodistas? Y otra cuestión que apuntaba Estefanía, ya que es usted juez, y es importante, primero, la importancia de las declaraciones en este caso concreto, y si el secreto profesional, digamos, es absoluto o tiene algún tipo de limitación, es decir, que un juez puede obligar a un periodista a revelar su fuente. Bueno, sobre esto último hay muchísima jurisprudencia que dice con toda claridad que el secreto profesional es esencial en toda sociedad democrática, en España y en todos los países democráticos de nuestro entorno, porque es la base de la libertad de información veraz y obviamente no puede ser sacrificado en una situación de este tipo. Yo creo que eso jurídicamente presenta pocas dudas. Otra cuestión es cómo se valoran, no lo que no dijeron los periodistas por estar amparados por el secreto profesional, sino lo que sí dijeron bajo promesa y juramento, que no había sido el fiscal general, ¿no? En este ámbito, como comentaba, los indicios pueden generar bastantes dudas, los que se han apuntado, pero es que además las declaraciones de los periodistas intensifican también estas dudas, porque sobre todo, además, algunas de ellas están basadas en elementos objetivos. Hay periodistas que han aportado pantallazos de la redacción en los que antes de que el correo llegara al fiscal general ya conocían el contenido de esa información, y en este caso estaríamos ante una prueba de descargo que no solo es que genera dudas, sino que, como dijo uno de los magistrados del Tribunal Supremo, que consideraba que el asunto ni siquiera tenía que llegar a juicio, hace imposible que estos correos los haya filtrado el fiscal general. Pero una vez más, estamos en el terreno de la duda, de lo que no está claro, y el Tribunal Supremo tendrá que valorar todo ese conjunto. Y si puede ser en un minuto y para concluir, porque esta pregunta a mí sí que me parece relevante y muy importante en este relato, el corta-pega, por así decirlo, que se ha descubierto supuestamente en el informe de la UCO sobre conversaciones entre fiscales, Diego Villafañe, próximo al fiscal general del Estado, Pilar Rodríguez, de la Fiscalía de Madrid, con una alteración que parece evidente por la que se hace pasar una conversación trivial por asuntos médicos como una posible prueba de presiones para que una fiscal se implique en la filtración del caso de González Amador. ¿Puede afectar esto a la carga probatoria, en este caso concreto, muy brevemente? En este caso, a la vista de la discordancia entre los mensajes originales y los que están en el informe,
puede considerarse que hay una predisposición de los agentes de la UCO al no mantener la integridad de los mensajes y poder dar la impresión de una predisposición, de falta de imparcialidad. Esto pasa también con los testigos. Si se observa algún tipo de interés o intencionalidad en remarcar la culpabilidad de forma injustificada, esto puede afectar a la credibilidad y a la objetividad del informe, y esto lo tendrá que valorar también el Tribunal Supremo. Pues aquí lo dejamos. Joaquín Bosch, magistrado, muchísimas gracias por atendernos, porque ha sido muy clarificador, se lo digo de verdad, todo lo que nos ha contado sobre el fallo o la decisión, el dictamen de la Justicia Europea o del Abogado General de la Unión Europea sobre la amnistía y su aplicación, pero sobre todo esto último con respecto a la carga de la prueba y los indicios probatorios en este juicio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Xavier, un abrazo. Un abrazo. La Guardia Civil no tiene pruebas concretas de la culpabilidad de García Ortiz, pero sí le señala con esta fórmula del dominio a todos los niveles. ¿Qué significa eso? A mí me llamó la atención, por ejemplo, que el argumento que da Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil, para señalar al fiscal. Dice que, como los datos salieron de la Fiscalía General del Estado, según su opinión, y el mando máximo de la Fiscalía General del Estado lo tiene el fiscal general, eso significa que el fiscal general es, por tanto, el principal sospechoso o incluso el culpable. Yo creo que es un argumento endeble. Primero, porque, según está bastante claro en la investigación judicial, esos datos podían haber salido de la Fiscalía General del Estado, pero también de la Abogacía del Estado, también de la Agencia Tributaria, también de muchas otras instituciones y cuerpos funcionariales que no son la Fiscalía General del Estado. Y dos, incluso si es una fuente de la Fiscalía General del Estado la que proporcionó esa información a los medios, sacar la conclusión de que, como es un órgano jerárquico, la filtración la ha hecho directamente el fiscal general del Estado es un despropósito. Es como decir que si hay una filtración en el Tribunal Supremo, ha sido siempre el presidente del Tribunal Supremo. O como decir que si hay una filtración en un ministerio, pues ha tenido que venir del ministro. Esto es un sinsentido. Tenemos el borrado de mensajes, por un lado, tenemos esa nota de prensa que realizó la Fiscalía para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez después de que se conociera ya la confesión de la pareja de Ayuso, y tenemos esto del dominio, la teoría de que como García Ortiz era el jefe, pues tuvo que ser él, ¿no? Por tu experiencia, todo esto, ¿cómo pesa en una decisión del Tribunal Supremo a la hora de dictar sentencia de culpabilidad o de inocencia? Pues en principio, en un juicio de estas características, lo lógico es que tengas las pruebas concluyentes, no que tengas indicios laterales. El famoso latinajo de indubio pro reo. Es mejor dejar en la calle a un culpable que condenar a un inocente. Sí que es cierto que hay algunas sentencias del Supremo en casos muy graves. Hay un asesinato muy famoso en el que se utilizaron muchos indicios, no aparecía el cadáver, pero lo que no había es la cantidad de pruebas que también existen en este juicio en contra de la tesis de la acusación. Y en esto los testimonios de los periodistas han sido muy importantes, que esa información circulaba entre las redacciones de Madrid antes de que el fiscal general del Estado accediera a esos datos. Esto es muy relevante porque un secreto solo se puede desvelar una vez. Según la jurisprudencia del Supremo, no se puede revelar un secreto dos veces. Con lo cual, si el fiscal general del Estado, cuando accede a esos documentos, ya son conocidos en muchas redacciones, en al menos 5 redacciones de Madrid, según lo que ha salido en el propio juicio, pues es muy difícil que se pueda dar una condena. No quiero terminar sin que escuchemos otro momento del juicio. La anécdota, si quieres, pero con cierta trascendencia. La abogada de la defensa de García Ortiz le dice a Antonio Balas, de la Guardia Civil, que por qué solo investigaron al fiscal general y no a otras 16 personas que también recibieron el correo de la confesión, ¿no? O a las cientos de personas que pudieron tener acceso a esa confesión según cálculos, digamos, que han aparecido durante el juicio. La respuesta provoca una carcajada colectiva en la sala. Bueno, nosotros no hacemos investigaciones prospectivas y exactamente. Ignacio, no sé cómo interpretas esto. A mí me parece uno de los momentos más extraños del juicio. Sí, yo creo que es muy relevante esa parte. Si te das cuenta, una investigación prospectiva es aquella que se hace sobre una persona sin que exista una razón para ello. Una investigación a ver qué encuentras de esa persona. Pero claro, aquí lo que se está investigando en teoría es un delito, que es la revelación de secretos. Y ese delito lo puede haber cometido una persona o muchas otras. Si tú lo centras solo en una persona, al final, y no aparecen ni siquiera pruebas, sino indicios que te pueden llevar a la conclusión de que tal vez pudo ser él,
Es justo eso lo que es una investigación prospectiva. Por poner un ejemplo, es como si mañana en el centro de Madrid aparece un robo y los delincuentes se dan a la fuga de ese robo en un coche BMW color rojo de Madrid. Y no se sabe el número de matrícula, pero se sabe esas características. Lo lógico sería que la Guardia Civil vea quiénes son los propietarios de un coche de esas características en esa ciudad y mire un poco a ver qué posibilidades hay de que sea cada uno. Eso no es una investigación prospectiva. Una investigación prospectiva sería, como este señor tiene un BMW rojo y vive al lado, seguro que ha sido él. Y en este caso, lo que hace la Guardia Civil al ni siquiera, no te hablo de intervenir las comunicaciones, que eso obviamente tiene que hacerlo con una orden judicial, pero al menos detallar en sus informes algo tan básico como explicar todo el flujo de esa información, por qué sitios pasó, por qué manos pasó y cuántas manos hubo en posesión de esos documentos. Ese es un trabajo muy relevante para entender quién ha podido ser el autor de esa filtración y que en este caso no se ha hecho. Esos datos que explica la Fiscalía de a qué personas llegó, lo ha hecho la Fiscalía, no lo ha hecho la UCO. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, aquí actúa como policía judicial, es decir, actúa a las órdenes del juez instructor, del juez hurtado, que es quien ordena a la UCO, por ejemplo, que hagan el registro en el despacho del Fiscal General del Estado, que intervenga sus comunicaciones, que encuentre si se ha borrado el correo, cómo recuperarlo, que busque todas las pruebas para intentar entender si fue o no fue el Fiscal General del Estado quien filtró el famoso correo. Y claro, el testimonio de los mandos de la UCO, que fueron los que lideraron este operativo, es muy relevante en este juicio. Ese informe de la UCO reforzó en su momento la decisión del juez de mandar a este juicio a Álvaro García Ortiz. ¿Con qué argumentos? La UCO no ha encontrado ninguna pistola humeante, es decir, no ha encontrado ninguna prueba, que es lo que buscaba, que demuestre que en efecto fue el Fiscal General del Estado el que filtró el famoso correo. Pero ha encontrado muchas evidencias que, a juicio de la UCO, demuestran que pudo ser él, o desde luego le sirven al instructor y ahora al Tribunal Supremo para argumentar pues que hay indicios contra García Ortiz. Básicamente son dos y los dos tienen su cierta explicación. Uno es la insistencia de Álvaro García Ortiz la noche del 13 de marzo en conseguir esa documentación cuando sale publicado el bulo en El Mundo. Y el segundo es que Álvaro García Ortiz ha borrado buena parte de sus dispositivos, todos sus dispositivos. Que el Fiscal General del Estado reconociera públicamente que esa nota de prensa había sido iniciativa suya, que la responsabilidad era suya, fue la excusa o la razón por la cual el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió pedir al Supremo que investigara a Álvaro García Ortiz. Pero luego, cuando esa causa llega al Supremo, el Supremo decide dos cosas. La primera, abrir una investigación, pero la segunda es decir, vamos a investigar si García Ortiz ha filtrado, pero consideramos que la nota de prensa no es una revelación de secretos porque en el momento que se publica la nota de prensa, ese secreto ya ha sido revelado. Claro, la nota de prensa era la herramienta más potente y más rápida para condenar a Álvaro García Ortiz, porque él había dicho públicamente, sí, esto es responsabilidad mía, yo he ordenado esta nota de prensa, y si esa nota de prensa incluía una revelación de secretos, pues ya teníamos claro toda la causa y la condena, porque ya tenemos un responsable que se confiesa autor de esa nota de prensa. El hecho de que no haya aparecido lo que estaban buscando o esa sospecha de que había pruebas de que el fiscal no solo ordenó la nota de prensa, sino que fue la persona que proporcionó a los medios la información cuando no debía hacerlo, pues ha hecho que las acusaciones vuelvan a la teoría inicial, a la nota de prensa, y que hayan vuelto a plantear en el juicio, a la hora de pedir la condena, que esa responsabilidad en la nota de prensa puede servir para condenar al fiscal. En mi opinión sería disparatado, pero no más disparatado que argumentar que puede uno enriquecerse sin hacerse rico, como hizo el Tribunal Supremo para no aplicar la ley de amnistía, que en mi opinión fue también una interpretación completamente arbitraria que más tarde o más temprano será corregida por el Tribunal Constitucional o por la Justicia Europea. Lo destacable no es precisamente una gran novedad, ¿no? La acusación ha vuelto a deslizar que hubo una gran conspiración entre el gobierno, la Fiscalía, los periodistas contra Isabel Díaz Ayuso. Aquí el problema de las acusaciones es que ¿esto de dónde nace? Esto nace de un comportamiento muy inapropiado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está pagando la casa en la que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene negocios con un grupo sanitario muy relacionado con la Comunidad de Madrid y que todos esos presuntos delitos y ese seguro fraude fiscal que ya ha reconocido los propios abogados de González Amador, no en el famoso correo, sino en la propia inspección fiscal que vino después, pues, en fin, que todo esto forma parte de una conspiración que se inicia en el momento en el que convencimos a González Amador
para que cometiese 2 fraudes fiscales. Es todo un disparate. Y desde luego enseña muy bien en qué consiste este juicio. Esto va de intentar tapar la responsabilidad de Alberto González Amador en su fraude fiscal. Solo va de eso. Y lo han llevado demasiado lejos. El que quizás sea el gran juicio del año ya está visto para sentencia. Ahora los jueces deliberarán durante probablemente varias semanas. Ignacio, ¿qué crees que va a pasar? Pues es una gran pregunta, porque ahora mismo esta sentencia, por su carga política tan enorme, hace que sea muy imprevisible. Si esto fuera un asunto de un fiscal desconocido, en un caso desconocido, con un acusador desconocido, pues dudo que hubiera una condena. Yo creo que a Álvaro García Ortiz no le beneficia, por ejemplo, que el presidente del gobierno diga que cree en su inocencia, por cómo funciona ese tribunal. Ha habido tal colisión de poderes que me puedo esperar cualquier cosa. Desde luego, si aplicásemos la racionalidad, veo imposible una condena, porque además, como hemos dicho 1000 veces en el diario.es, nosotros tenemos la certeza, porque sabemos quién es la fuente, de que esa fuente no fue Álvaro García Ortiz. Porque sí sabemos quién fue la fuente. Con lo cual, si acaban condenando a una persona que no lo hizo, pues solo me puede parecer un disparate. Pero hace mucho tiempo que veo algunas decisiones del Tribunal Supremo que me parecen disparatadas, con lo cual tampoco me sorprendería otra más. Esto no es lo que ha dicho Estefanía. El otro día, en un programa donde también colabora Esther Palomera y también colaboro yo en Telecinco, en el programa de Ana Rosa, el juez, el magistrado Fernando Portillo, que creo que es especialista en procesal, dijo que el derecho al secreto profesional no es un derecho absoluto, por lo cual, en determinadas circunstancias, se puede ponderar si se pide que se levante. Es decir, esto no se lo ha inventado Estefanía Molina. Si hay discrepancia entre los jueces, sería muy interesante que entre ellos pudieran debatir. Pero esto está grabado y se ha dicho en un programa en público, no, lo pues contó. No lo digas tú, di que lo ha dicho un juez que se... Perdona, querida, antes Bien, he dicho, hablé con un juez y contó esto, igual, porque Estefanía, precisamente la pregunta se la hice yo. Los periodistas sí que tenemos obligación de documentarnos y de informarnos. No, mira, no Esther, de trasladar, querida, no de trasladar lo que dicen los demás. No, es que no he terminado. Es que no he terminado. De todas formas, por lo que Para yo sé, empezar, porque yo, Xavi, no puedo aceptar que se me diga, los periodistas tenemos el deber de documentarnos. Claro, yo vengo perfectamente documentada. Tanto es así que la pregunta se la formulé yo, porque había habido un run sobre este tema y le pregunté, ¿puede usted explicar esto si esto es así? Entonces, y este magistrado, que entiendo que tiene un valor porque es decano, creo que es en Melilla, dijo esto. Y lo dijo en público, por lo cual ni se lo ha inventado Estefanía Molina, ni Estefanía Molina es una indocumentada. Di que a lo mejor para esta versión o para este caso, un juez tiene una opinión y otro tiene otra. Lo que yo no puedo aceptar, Xavi, entiéndelo, que se me diga que yo no vengo documentada. Entonces, porque se lo he preguntado a un juez, no es que se lo he preguntado a mi vecino que se dedica a otra cosa. Creo que es un derecho muy resguardado y pero salvaguardado. ¿puedo explicar cómo está protegido? Sí, no quiero abrir un debate sobre no, pero claro, es que lo que no se puede pretender es reinterpretar lo que dije en mi intervención. Lo único que hice, Estefanía, es, tú planteaste una cuestión que decías que un juez, tienes todo el derecho, y además ha pasado así, porque lo has preguntado y te lo ha contado, que no es un bien derecho absoluto y que puede haber salvaguardas, aunque el periodista siempre se quedará con la posibilidad de revelar o no su fuente. Es lo que dices tú. Otro juez, cuando tú planteas eso, yo lo primero que hago cuando tengo un juez es, por cierto, aquí ha habido la duda de... pero es que esto no estaba previsto. La duda acaba de surgir porque hay dos versiones contrapuestas. Y se lo pregunto al que más sabe de esto, que es un juez, además un juez con la trayectoria de Joaquín Bosch, que no es cualquier juez. Entonces, lo que te digo es que el juez al que hemos preguntado, pero sin que estuviera preparado ni previsto, porque este debate no estaba previsto, se lo he preguntado. Y para mí lo que ha dicho el magistrado el juez, Joaquín Bosch, es bastante sólido lo que ha dicho. A mí me lo ha parecido. No digo que lo que dijo el juez de Melilla no pueda ser también interpretable. Digo yo, a lo que yo he tenido acceso hoy es a un juez que ha dicho que a un periodista no se lo puede obligar a revelar su fuente, cosa que me parece, por otra parte, bastante lógica y natural. Y termino con esto. Y yo en mi primera intervención, porque como este programa también se graba, lo que he dicho es, el juez instructor, yo lo que quería alegar, y ha sido mi argumento en todo momento, es que ante esta idea de que no se ha respetado la versión de los periodistas o no se les ha tenido en cuenta, por un lado, porque ellos todos han sostenido la misma versión, pero yo creo que en términos para el procedimiento, puesto que no ha habido como una especie de prueba para alegar, mire, yo le digo esto, pero se lo acredito de esta otra forma,
digamos que a lo mejor su versión no se la tenía en cuenta, no porque no se les respete ni nadie dude de ellos. Y yo lo que he querido decir es que el proceso ha sido garantista con ellos, porque ni siquiera nadie, y este ha sido el punto, ni siquiera nadie ha planteado en ningún momento levantar el derecho profesional, ni el juez instructor y obviamente ni el fiscal general lo ha pedido porque él no tiene que demostrar su inocencia, y que en algunos supuestos se puede ponderar. Y es lo que he dicho en todo momento. Entiende que yo no puedo aceptar que en público se me diga que no vengo documentada, que esto me lo he inventado, no lo puedo aceptar. Entonces, porque yo soy respetuosa con toda la mesa. Vale, este es un programa que es muy respetuoso. Yo no sé si puedes corregir, que puede ser perfectamente que Palomera dijo que no estaba documentada en este caso. No, yo no he dicho eso. Yo no lo he escuchado, pero puede ser cierto. No he hablado de politólogos, he hablado de periodistas. No quiero que haya conversaciones cruzadas en ese tipo. Simplemente acabo con Palomera. Tu conclusión sobre todo esto. A ver, respecto al juicio, y luego voy con el secreto pero profesional. Con brevedad, respecto al juicio, solamente diré que si aquí lo que se trataba era de acreditar una filtración, la única filtración que se ha acreditado a lo largo del juicio es la que salió de Alberto González Amador, la pareja de la señora Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez. Y manipulando la filtración, el documento que iba a filtrar, lo difundió a algunos medios que sin comprobación alguna lo publicaron. Es la única filtración que se ha acreditado durante el juicio, ninguna más. Por lo tanto, y que no ha sido desmentida por nadie. Que no ha sido... No, es que ha sido reconocida por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Respecto al secreto profesional, y acabo con esto, sí, de verdad. El secreto profesional en España no ha sido regulado. No ha sido regulado. Está protegido por la Constitución y está protegido por la jurisprudencia. En el Congreso de los Diputados todavía se está tramitando, desde hace muchos meses, la regulación del secreto profesional. Y lo que establece tanto la jurisprudencia como la norma es que judicialmente se puede autorizar el levantamiento del secreto profesional para casos en los que haya una existencia acreditada de peligro inminente y grave para la vida de alguien o para la seguridad nacional. No creo que con la filtración peligrase la vida del novio de Ayuso ni tampoco la seguridad nacional. Por lo tanto, es que no hay debate. Es que no lo ha habido nunca este debate. Si el juez instructor lo hubiese considerado, podría haberlo hecho, haberlo pedido. Si el fiscal general lo hubiese querido, pero evidentemente el fiscal general no tiene que demostrar su inocencia. Por eso probablemente tampoco lo ha querido pedir. Pero que se puede pedir y el juez puede decidir si lo concede o no, eso es puede posible. Pedir otra cosa que el periodista conceda. A lo mejor eso le provoca algún problema judicial. En Estados Unidos es un caso muy habitual, pero aquí creo que la legislación es otra. No, yo lo he hablado con un juez. No, me lo he sacado de la chistera. Yo no soy juez, pero sí que he escuchado a muchos que pretenden dar lecciones de abogacía en estas últimas semanas hablar de la construcción de una sentencia. Solo me he pronunciado en este programa sobre este tema. La construcción de una sentencia condenatoria a base de indicios. Y el propio Tribunal Supremo tiene jurisprudencia al respecto para sostener que en ese caso hay que distinguir clarísimamente y reforzar la argumentación sobre la diferencia que hay entre un indicio y una sospecha. Porque una sospecha nunca puede acabar con la presunción de inocencia. Y no se puede condenar con sospechas, que es lo único que han manifestado quienes han declarado en el juicio a lo largo de esta semana. Todos estos días allí en la propia sala, en el Supremo, siguiendo el juicio, ¿cuáles son las conclusiones que extraes? Las conclusiones que extraigo es que es muy complicado juzgar algo en lo que no hay ni prueba de cargo ni pruebas claras, simplemente indicios. Tienes que fijarte, tienes que tener solamente la creencia en una versión, en un testimonio, sí o no. Hay hechos para mí muy llamativos. Ahora estabais hablando de Miguel Ángel Campos, ¿no? A mucha gente en ese juicio, sobre todo por parte de la acusación, no le cabe en la cabeza ciertos procedimientos periodísticos. ¿Cuántas veces te ofrecen un documento, te dan una noticia y una fuente de la máxima confianza con la que llevas trabajando 10 años te pide por favor que al final no lo saques porque se ha asustado, porque hay datos que no quieres que se publiquen? ¿Cuántas veces, como le pasó a José Precedo, tienes una exclusiva de ese calibre y te pasas semanas cerrándola y sin decir mucho por ahí para que no se filtre, para tratar de publicarla, ¿no? Y eso se ha utilizado como prueba en contra del fiscal general del Estado. Hay otra cosa, termino, Aymar, muy relevante. Hay muchos periodistas, cada uno de su padre y de su madre, que han dicho que tenían el documento antes que el fiscal general del Estado, ¿no? 3, 4, no vamos a hablar ahora, y luego también varios el contenido. Si toda esta gente está mintiendo, si el fiscal general del Estado es condenado, supongo que se les tendrá que deducir testimonio falso, ¿no? Por haber mentido en el Tribunal Supremo.
Es decir, el escándalo que se puede producir con este tipo de cosas es tremendo. Si el fiscal es condenado, se está infiriendo, con la palabra de moda, que esta gente ha mentido. Están diciendo que esta gente ha mentido. Y luego hay una cosa que también se ha abordado poco, Jao, es que... Perdona, es que me acabo de recordarlo ahora. Te estoy pisando el programa. No. O sea, es impresionante que se pueda pensar que esta gente que lleva décadas trabajando comprometa su carrera profesional y su prestigio para salvar el culo de un fiscal general del Estado que probablemente dentro de 2 años o de 3 años estará en otro lugar. A eso es a lo que iba. Y que además, claro, todo esto pasa, o sea, esa tesis pasa por pensar que estos periodistas que llevan toda su vida labrándose un prestigio van a actuar de forma coordinada entre medios que son competencia entre sí. Competencia directa. Realmente La Sexta es pura competencia de la cadena SER, el diario.es es pura competencia del país, pero los periodistas de tribunales de esos medios de comunicación se van a concertar entre ellos para defender a un fiscal general que, como tú bien dices, en 3 años no estará ahí. No, es bastante absurdo. Yo entiendo que efectivamente nosotros estamos hablando desde una profesión que es la del periodismo, entiendo que los jueces puedan pensar, bueno, vosotros qué vais a decir, pero sinceramente me cuesta muchísimo ponerme en otro lugar que no sea el de esos compañeros que están comprometiendo absolutamente su carrera por la verdad, no por otra cosa. Vale. Thank you.